Capítulo 26. Pozo omnisciente. Después de ver cómo sus aliados eran derrotados, insultantemente fácil a sus ojos. Decir que lo que siguió fue una lucha sería menos que un eufemismo. La iría reprimida tras la humillación de parte de sus seguidores le dio a Magneto la suficiente razón para dejar de contenerse y demostrar por qué es el líder de la hermandad. Acabaron los juegos, héroes farsantes. Ni un segundo después, el metal que antes había formado una barrera que evitó a muchos de los civiles escapar del caos. Se retrajo del pavimento en el que se encontraba incrustado. Saliendo retorcidamente, mientras dejaba caer cuerpos inertes de personas que habían corrido con la mala suerte de haberse cruzado en su camino. La escena conmocionó a los héroes, muchos miraban horrorizados las vidas que no habían logrado salvar, y uno en específico estaba sumamente molesto. «Maldito psicópata de mierda», gruñó Logan, el cual llevaba oliendo la sangre desde que llegó al campo de batalla, pero sin tener el tiempo para dedicarle una segunda mirada. Los grandes pilares de metal se retorcieron en el cielo, amenazando con arremeter contra ellos en cualquier momento. Mientras tanto, todos se preparaban para el siguiente asalto. Jin, quien se había recuperado después de poner a Storm en un lugar seguro y comunicárselo a su profesor para que Kurt pudiera llevársela, se preparó para levantar nuevamente sus defensas. Acompañándola, Susan ya tenía sus campos de fuerza parcialmente activos en sus manos, esperando el ataque para desplazarlos en todo el diámetro que abarcaban sus compañeros. Ben apretaba los puños nuevamente, preparándose a usar su cuerpo como escudo para los demás si era necesario. Logan, con sus garras ya expuestas y sus instintos afilados, se preparó para rebanar cualquier cosa que le viniera. Scott ajustó su visor nuevamente, preparándose para una nueva ráfaga, rezando por no sobrecalentarlo en el acto. Pero él estaba pensando que sería lo mejor para todos en este momento. No dudaba de poder vencer a Magneto, o al menos someterlo con todo este equipo formado, pero dudaba de cuánto sabía realmente de Magneto y el alcance de sus poderes. Hasta donde él creía Magneto fácilmente podría estar jugando con ellos, este seguía manipulando los elementos ferromagnéticos de las inmediaciones, pero, ¿quién decía que este no podría mover sismos bajo ellos controlando el mineral de hierro en la Tierra? Tal efecto traería una destrucción que abarcaría más que una avenida, podría amenazar la estabilidad de las placas tectónicas de todo Nueva York. Incluso extenderse más allá. Él ya había estado muy alerta con Avalancha por lo mismo. Por eso le había encargado a Susan desconectarlo del contacto directo con la Tierra para inutilizar su mutación. Pero Magneto era otra cosa, no necesitaba esa conexión directa, podía hacerlo desde donde se encontraba ahora, ya sea en el cielo o bajo tierra, mientras estuviera a su alcance él podría hacerlo. Esto lo llevó a pensar y pensar cómo minimizar todos los daños y posibles complicaciones que desencadenaría sus próximos movimientos. Pero, el haber estado ensimismado en sí mismo, le hizo perder la concentración de problemas que tenía delante de él, pues este no esperaría a que terminara de pensar. Las grandes formaciones metálicas empezaron su asalto, las manos de Magneto se inclinaron en un gesto que enmarcaba su orden hacia su objetivo. Tanto Susan como Jin intentaron levantar sus escudos. Sin embargo, Magneto previno esto desde el inicio, y habiéndose preparado actuó con otro imperceptible movimiento de sus dedos. Las cadenas, anillos y joyas de los cuerpos se habían estado desplazando por todo el campo, hasta caer debajo de los pies de las dos molestias más grandes. Su diminuto tamaño las había hecho imperceptible para la vista normal, y aunque no eran muy resistentes por su delgada forma y estructuras, fueron lo suficiente como para anudarse en los tobillos de ambas mujeres y hacerlas caer, desconcentrándolas en su intento de defenderse. «Jean. Susan», gritaron Red y Scott al mismo tiempo, tratando de correr en su dirección, pero ya era tarde, las formaciones metálicas estaban sobre ellos, y en un movimiento fluido los apresó a todos como una camisa de fuerza hecha de metal macizo. Todos estaban apresados por las ataduras de Magneto. Ben, con su cuerpo rocoso y robusto, fue apretado con más de 3 vástagos de metal, cada uno entrelazado entre sí para evitar soltarse.
Pero Logan, este último fue el más humillante. Magneto ni siquiera consideró desperdiciar su munición en este, si simplemente podría tenerlo de rodillas obedeciendo como una simple marioneta. Así fue como este terminó tirado en el suelo sin poder moverse, todo su esqueleto, todo su ser prácticamente estaba bajo el dominio de Magneto. Logan solo podía apretar los dientes y tragarse su ira, mientras veía a su equipo con ojos desesperanzados. Mientras que en su mente, solo podía escuchar la voz del profesor, quien seguía insistiendo en enviar a Kurt a retirarlo del campo de batalla, preocupado de que Magneto pudiera usarlo en contra de sus aliados. Pero este reacio a abandonar a los mocosos que estaban a su cuidado rechazó nuevamente la oferta, luchando por tratar de zafarse del control de Magneto. Este último los veía a todos desde arriba, su rostro reflejaba la indignación y la decepción de parte de los niños a los que su viejo amigo había acogido como sus protegidos. Pero Magneto cometió un error. Y ese fue haber dejado de lado al peón que pensó que ya había caído hace tiempo, porque a un lado de su escudo, una bola de fuego presurizada impactó de lleno dispersando su calor sobre su campo magnético. El ataque repentino vino desde un edificio no muy lejano donde un cartel publicitario se incendiaba en enormes llamas, sobre el cual volaba la antorcha humana, quien se había recuperado de haber sido drenado de sus llamas. «Hijo de puta, suelta a mi hermana», gritó, abalanzándose contra Magneto. El cual recibió al joven con una oleada de placas metálicas, autos y motos que se encontraban dentro de su rango de alcance. Pero ninguna llegaba hacia Johnny, este incinerizaba todas dejando nada más que pequeños charcos de hierro fundido en el suelo, mientras contraatacaba con bolas de fuego por todos los ángulos que podía. Aprovechando esta distracción, Reed, quien había sido inmovilizado al igual que los demás, pero con una sujeción más ajustada debido a su elasticidad, se concentró lo suficiente para poder deslizarse entre las ataduras. Si bien su poder lo hacía elástico, este no era tan sencillo como parecía, no era simplemente estirarse y listo, prácticamente lo que hacía cada vez que usaba su poder era reconfigurar sus células. Desde calcular mentalmente cuánta masa desplazar hasta cómo redistribuir su flujo sanguíneo, es por eso que le estaba costando liberarse de sus ataduras, moldear extremidades era parcialmente fácil. Pero tratar de reconstruir sus células para que fluyeran casi como un fluido no newtoniano, para poder deslizarse por las ataduras manteniendo su estabilidad fue una tarea más compleja. Una vez libre, este fue directo a Susan mientras veía como su cuñado aún mantenía a Magneto distraído, pero sabía que no por mucho tiempo. «Susan, ¿estás bien?», preguntó preocupado. «Yo estaré bien, pero Johnny no, y el hombre de allá, Magneto lo está controlando de algún modo, tal vez todo su traje sea metálico», señaló Susan mientras veía a un Wolverine totalmente enloquecido tratando de moverse mientras mostraba los dientes y sangre que salía de la misma. Esto tomó por sorpresa a Reed, quien con una mirada determinada le dirigió a Susan un asentimiento, mientras corría en dirección a Magneto para tratar de salvar a su cuñado antes de que Magneto se cansara de jugar otra vez. Hasta este momento, Magneto se encontraba en un punto muerto, culpa de la antorcha humana, quien al derretir el metal con el que este lo atacaba, debido al calor extremo del metal fundido ya no podía ser manipulado por su magnetismo. Lo cual lo dejaría sin que atacar más pronto que tarde, y tratar de apresar al muchacho en un agarre de hierro también sería inútil ya que todo cuerpo estaba cubierto de llamas que fundirían el metal de todos modos. Por lo que tendría que recurrir a una táctica diferente. Mientras Reed trataba de alcanzarlos en los aires en un intento de ayudar a Johnny, el grito de una adolorida Susan se escuchó no muy lejos. Tanto Reed como Johnny voltearon a ver a Susan, quien ahora estaba levitando, junto al resto de los héroes siendo herida por la presión del metal que la tenía cautiva. Ni un paso más, o sus colegas mueren. No había ni un rastro de duda o vacilación en esas palabras, estaba claro cuáles eran las intenciones de Magneto desde el inicio, y este no estaba dispuesto a ceder ante nadie. Al ver a su prometida y hermana en peligro y bajo amenaza, ni Reed ni Johnny se atrevieron a moverse, el miedo era evidente, y ninguno quería arriesgarse a provocar la ira de Magneto. Las llamas de Johnny fueron atenuándose poco a poco, mientras descendía a tierra firme al lado de Reed, quien apretaba los dientes molesto y conflictuado por la situación.
No sabía qué hacer, estaba pensando en todas las opciones posibles pero no se le ocurrió nada. Johnny volteaba a verlo tratando de encontrar en él alguna brillante idea a la que aferrarse. Pero bastó con mirar sus rostros para saber que su líder estaba igual de indefenso que él en este momento, el pánico de perder a su familia estaba afectando demasiado su racionalidad. Y mientras Reed trataba con todas sus fuerzas de pensar en qué hacer, trazando línea tras línea, idea tras idea en su mente, a lo lejos un ruido peculiar se hacía presente con más fuerza a cada segundo. Magneto flotaba en el epicentro del desastre, una gota de sangre corría por su mejilla izquierda, pero sus ojos azules brillaban con la fría satisfacción hasta que escuchó el mismo ruido en las proximidades, y desde el norte de la avenida, rompiendo la densa capa de humo y ceniza, apareció una flota de helicópteros de la policía de Nueva York y del ejército. Los rotores batían el aire con violencia. Abajo, en las intersecciones bloqueadas, decenas de vehículos tácticos y camiones de transporte militar frenaron en seco, desprendiendo el olor a neumático quemado. Los equipos de SWAT y los soldados de infantería descendieron de inmediato, preparándose detrás de las puertas de sus vehículos blindados. Cientos de rifles de asalto, lanzagranadas y armas de alta potencia apuntaron directamente hacia la figura flotante de Magneto. Baje los brazos. Está completamente rodeado. Ríndase ahora mismo o abriremos fuego. Bramó una voz distorsionada a través de un megáfono desde la línea del frente militar. Magneto ni siquiera se tomó la molestia de girar la cabeza. Una mueca de profundo desprecio torció sus labios. ¡Qué espectáculo tan patético y predecible! Murmuró, con una voz suave que, sin embargo, pareció cortar el aire. Con un sutil movimiento de sus dedos índices, la física elemental volvió a doblarse ante su voluntad. Las armas que los soldados y policías sostenían con fuerza entre sus manos enguantadas cobraron vida propia. Los rifles M4 y las pistolas tácticas parecían torcerse en sus manos, queriendo salir de su agarre con fuerza, obligando a los agentes a soltarlas o arriesgarse a que les rompieran las muñecas. En un parpadeo, cientos de armas flotaron en el aire, girando sobre su propio eje hasta apuntar directamente a los rostros aterrorizados de los mismos policías y militares que las habían traído. Arriba, en el cielo, los pilotos de 2 helicópteros tácticos perdieron el control por completo. Magneto no tocó los aparatos. Simplemente alteró el campo magnético alrededor de los rotores. Las hélices se torcieron como si estuvieran hechas de papel, provocando que las aeronaves entraran en un giro parabólico incontrolable. Los helicópteros se estrellaron uno contra el otro en mitad del aire, estallando en una bola de fuego anaranjado que cayó sobre un edificio de oficinas vacío, desatando una lluvia de escombros ardientes. Entre la flota aérea, un helicóptero permanecía estático. Tenía las siglas de una cadena de noticias local pintadas en un costado. Su cámara principal había estado transmitiendo en vivo todo lo ocurrido desde que Spider-Man se había adentrado en los callejones minutos atrás. Magneto extendió su mano derecha hacia la aeronave de prensa. El lente de la cámara se sacudió violentamente, desvinculándose del control del camarógrafo. Bajo la presión mental del mutante, el plano óptico se cerró en un primer plano perfecto de su propio rostro ensangrentado y solemne. La señal, retransmitida por satélite, llegó instantáneamente a millones de pantallas de televisión y dispositivos móviles en todo el mundo. «Mírenme», declaró Magneto, y su voz se filtró a través de la estática de la transmisión, resonando en los hogares de millones de personas. «Miren bien al hombre que llaman monstruo». Hizo una pausa, paseando la mirada por el caos de destrucción y cuerpos inmóviles que lo rodeaba, asegurándose de que la cámara captara a los X-Men y a los 4 fantásticos bajo su merced. Durante décadas, mi especie ha caminado entre ustedes en silencio. Hemos soportado sus insultos, su odio, su miedo y su asco. Les dimos a nuestros mejores hijos para que jugaran a ser sus salvadores, y a cambio, ustedes construyeron laboratorios en las sombras. Diseñaron máquinas para cazarnos como a animales. El coronel Stryker no es un caso aislado. Es la verdadera cara de la humanidad. Es el reflejo de su deseo de exterminar lo que no pueden comprender.
Magneto alzó un brazo, y las cientos de armas flotantes que apuntaban a los policías amartillaron sus mecanismos al mismo tiempo en un chasquido unísono que heló la sangre de los soldados. Chaos no es un acto de terrorismo. Es un acto de justicia. El día de hoy marca el fin de nuestra paciencia. Si la humanidad insiste en tratarnos como a una plaga, entonces responderemos. Cada arma que han fabricado para destruirnos será la que dicte su sentencia. Empezando por estos. El maestro del magnetismo cerró los ojos, listo para apretar los gatillos flotantes de forma remota y desatar una masacre masiva contra la línea de policías y militares indefensos. Por un segundo pareció deber un rastro de duda en sus ojos, pero todo rastro de vacilación desapareció al recordar el último informe que había extraído de una base oculta, propiedad de Stryker. Proyecto Maximoff, fallido. Sujetos, eliminados. Una vez más el dolor se apoderó de Eric, el cual levantó la mirada hacia las que ahora serían consideradas víctimas de guerra, por culpa de aquellos a quienes decidieron seguir. El odio puro y sin filtros que reflejaba esa mirada aterrorizó a todos, nadie creía que podrían escapar de ese lugar con vida. El equipo de noticias el cual había tomado el helicóptero y ahora estaba siendo usado y transmitido por Magneto, temían ser los siguientes en la escaramuza del terrorista mutante. Las cámaras grababan el ángulo perfecto en el que las armas apuntaban a todos los soldados y policías, de forma que la ejecución de los mismos fuera captada con lujo de detalle. «No lo hagas, Magneto», gritó Scott desde su prisión de hierro, desesperado tratando de hacer algo por liberarse, pero sus esfuerzos parecían en vano. Ben y Logan forcejeaban como locos tratando de zafarse del agarre como pudieran, pero las múltiples ataduras de Ben apenas le daban espacio para forcejear, y Logan ni siquiera podía hacer eso. Desde otro lado de la confirmación, un temeroso y aterrado Charles Xavier trataba de entrar en la mente de Magneto, mintiéndose a sí mismo de que si empujaba con más fuerza tal vez podría ignorar el casco que llevaba Magneto. Pero era inútil, no sentía ni el más mínimo rastro de Magneto, podía verlo en la transmisión, pero gracias a la aislación del casco era indetectable e insondable para él. Quería enviar a Kurt allá pero no sería de mucha ayuda, pedirle que lleve lejos a cada uno de los rehenes sería pedirle mover a más de 30 personas en un segundo fuera del rango de alcance de sus armas. Y tratar de llevar a Magneto aún más lejos sería otro problema, con el escudo magnético de Eric, Kurt no podría acercarse lo suficiente como para entrar en contacto, y llevárselo. Bestia, quien estaba a su lado temblaba, quería ir a ayudar, pero Rogue, Kitty y Bobby estaban heridos y él estaba encargando de cuidarlos mientras estaban inconscientes. Además, ¿qué podría hacer el contra Magneto, que acaso en el pasado no lo había dejado comiendo polvo? Sabía perfectamente que no era nada contra Magneto, y eso lo molestaba aún más. Pero todos dejaron de moverse, pensar o hacer cualquier cosa, cuando el primer disparo se escuchó. ¡Bang! Un disparo, un hombre muerto, todos quedaron en shock, una de las armas que Magneto manipulaba había disparado entre los ojos de un policía SWAT, su cuerpo se desplomó en el suelo, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Johnny y Red, quienes eran los que más cerca estaban, miraban incrédulo el cadáver que se cernía en el suelo, chorreando sangre que se empañaba en un pequeño charco en el suelo. Johnny empezó a temblar de pies a cabeza, sus piernas amenazando con fallar en cualquier momento, y Red, él por primera vez había dejado de pensar, toda idea que albergara tratando de evitar cualquier cosa se detuvo de inmediato. Pero fue Scott quien rompió el silencio. No. Maldito imbécil, cabrón de mierda, eres un maldito Eric, maldito bastardo de mierda. Gritaba enardecido, antes no sintió más culpa por las personas que ya estaban muertas antes de que ellos llegaran, él sabía que no era perfecto y que podían existir bajas no deseadas. Pero entre perder vidas por no estar a tiempo y no poder defenderlas estando presente era un dolor mucho peor. Fracasar como líder, fracasar como héroe, fracasar y fracasar, hasta ahora solo había fracasado. Pero esto apenas era el comienzo. ¿Por qué nuevamente, van? Van. 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 Múltiples armas reanudaron con los disparos, todas en formación arremetieron contra la primera hilera de hombres, y en menos de 10 segundos ya habían pasado de ser un cuerpo, a 9.
9 cuerpos sangrantes, caídos en el suelo dejando en él, marcada su sangre. Las cámaras apuntaban directamente a la masacre, habiendo grabado cada segundo, desde sus rostros aterrados hasta sus cráneos, siendo perforados por las mismas armas que los portaban. Y en todos los lugares del mundo donde se retransmitían las noticias, todos contemplaron la masacre ejecutada por una sola persona como si no fuera nada. ¿Cuántos de mis hermanos y hermanas mutantes fueron asesinados con la misma frialdad? ¿Cuántos de ellos suplicaron por sus vidas sin oportunidad siquiera de defenderse? Ahora todos experimentarán su dolor, mi dolor. Dijo antes de reanudar los disparos que seguían arremetiendo contra los soldados que seguían cayendo uno a uno mientras las cámaras los grababan con sus últimos rasgos de vida antes de caer. Maldito monstruo. Susurraba Scott, impotente. Eric, no, por favor. Trató de decir Jane mientras aguantaba las ganas de llorar por lo que estaba viendo. Susan y Ben, ellos no sabían qué decir. Ben tenía la cabeza agacha, no quería ver lo que pasaba, pero desgraciadamente podía oírlo, oía los últimos gritos de miedo y dolor de aquellas personas. Susan no estuvo mejor, ella lloraba, trataba de levantar escudos, lo está intentando desde antes de que Magneto les apuntara, pero no podía, dependía de usar sus manos para ello. Johnny cayó de rodillas, sus piernas le habían fallado, la escena ante él lo llenó de un asco visceral que no pudo evitar vomitar en el suelo, mientras las lágrimas se mezclaban en el mismo acto. Reed en cambio, él tenía la mirada perdida en la nada, sus ojos parecían muertos mientras su cuerpo estaba estático sin rastro alguno de movimiento. Parecía haberse rendido hace mucho tiempo, eventualmente, su cuerpo seguiría a su mente y caería rendido también, pero ahora, era el único en pie, y aún así no hacía, ni podía hacer nada. Magneto, Eric Lenser, miraba a los soldados caídos, con una apatía gélica que no mostraba nada más que la aversión que sentía por estos mismos. Pero en medio de su ejecución, la voz resonante de un desconocido se hizo presente, marcando firmemente su voluntad en el aire y en todos aquellos quienes lo escucharon. No te muevas. Capítulo 27. Puff omnisciente. Un chasquido seco resonó en el callejón, seguido instantáneamente por un grito de agonía que Peter no pudo contener. La articulación cedió. El dolor fue tal que sintió por un segundo que le habían arrancado toda la pierna, haciéndolo temblar de forma involuntaria. Cayó de bruces, con el rostro hundido en el lodo del callejón. Sapo saltó desde su posición en las alturas, aterrizando con un golpe pesado directamente sobre su cabeza y espalda. Su peso lo hundió aún más contra el pavimento, aplastando sus pulmones y limitando todavía más su respiración. Sentía las manos húmedas del mutante presionando su cuello, manteniéndolo inmovilizado, mientras Mystique se agachaba lentamente a su lado. El frío de la punta de su daga táctica se posó con una precisión aterradora justo en la base de su nuca, en el punto exacto donde la columna se une con el cráneo. Fin del juego, Spider-Man, murmuró ella al oído, su aliento frío contrastando con el calor de la propia sangre de Peter que empapaba la tela. Hiciste lo que pudiste, pero defiendes una causa perdida y equivocada, y no creas ni por un segundo que siento algún placer en matar a un hermano. Estaba jodido. Completamente jodido. Peter no entendía a qué se refería con hermano, pero tampoco podía pensar con claridad. Su cuerpo ya no respondía, cada músculo temblaba, la visión de su ojo izquierdo comenzaba a parpadear en tonos grises y la desesperación se hacía con él. Quería llorar. Quería gritar. Quería suplicar, pero no podía. No porque no tuviera voz, simplemente no sabía por qué no lo hacía aunque quería hacerlo. En su cabeza, la única imagen que veía era la de Gwen, su primer beso en el tejado de su casa, las noches en las que ella se preocupaba por cuidar sus heridas. Cerró los ojos bajo la máscara, esperando el golpe final, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer, esperando inútilmente que no doliera tanto como pensaba. Basta. El grito cortó el silencio del callejón, haciendo que todos se quedaran inmóviles por un momento. Era la voz de un niño, aguda, rota y cargada de un temblor incontrolable. Mystique detuvo la presión de la daga. Sapo, encima de Peter, giró la cabeza con una mueca de fastidio, salpicando saliva viscosa sobre el pavimento.
En la entrada del callejón, un pequeño de no más de 8 años observaba la escena. Tenía la ropa cubierta de polvo y el rostro manchado de hollín, con 2 hilos de lágrimas limpiando sus mejillas. El niño, habiendo escapado del desastre de la avenida principal, se había adentrado en los callejones buscando refugio, topándose de frente con la escena delante de sus ojos. «Vete de aquí, mocoso, si no quieres que te pase lo mismo», siseó Sapo, mostrando sus dientes amarillentos. Mystique, sin embargo, flaqueó. Sus ojos amarillos pasaron del cuerpo moribundo de Spider-Man al rostro aterrorizado del niño. Una regla interna, un remanente de humanidad que se negaba a extinguirse a pesar de los años de guerra radical, la detuvo en seco. No quería que un niño inocente presenciara un asesinato a sangre fría. «Muévete, Raven. No pierdas el tiempo», gruñó Sapo al notar su vacilación. Al ver que ella no reaccionaba, Sapo se incorporó parcialmente, liberando un poco de peso de la espalda de Peter, y disparó su larga lengua directamente hacia el pecho del niño para quitarlo del camino de un golpe. Peter abrió el único ojo que no tenía inflamado. Al ver el ataque dirigido al pequeño, una fuerza irracional y desesperada se encendió en su cuerpo. Ignorando el dolor de su pierna rota y sus pulmones colapsados, extendió el brazo izquierdo y disparó una línea de red. El disparo fue certero. La telaraña atrapó la punta de la lengua de Sapo en mitad del trayecto, desviándola con fuerza hacia la pared de ladrillos colindante. «Maldito insecto», rugió Sapo, sintiendo el tirón en la boca. Lleno de una ira ciega, el mutante soltó por completo el cuello de Peter y comenzó a patearle las costillas con una crueldad desmedida. Cada impacto de sus pesadas botas resonaba en el callejón. Peter se encogió sobre sí mismo en posición fetal, escupiendo una bocanada de sangre que empapó el lodo bajo su rostro. «Ya déjenlo en paz. Por favor, déjenlo», pedía el niño, tapándose los oídos mientras daba pasos hacia atrás, invadido por el pánico. Mystique observaba la escena, completamente conflictuada, con la daga firmemente sujeta pero sin avanzar. La brutalidad innecesaria de Sapo la incomodaba, y las lágrimas del niño la hacían reacia a continuar. Sapo ignoró los ruegos. De una última patada, mandó el cuerpo de Peter a estrellarse ruidosamente contra un contenedor de basura metálico al fondo del callejón. El mutante avanzó a gatas, con las manos apoyadas en el suelo, listo para romperle el cuello al héroe con sus propias manos. «Que ya basta», gritó el niño con todas las fuerzas de sus pulmones. En ese milisegundo, el peso del callejón se alteró. Una presión invisible, masiva y aplastante cayó desde el cielo, empujando los cuerpos de Mystique y Sapo directamente contra el suelo de cemento. No hubo luces ni energía visible, simplemente la sensación de que la gravedad se había multiplicado por toneladas. Sapo soltó un quejido sordo cuando su pecho impactó contra el pavimento, incapaz de levantar los brazos o las piernas. Mystique cayó de rodillas, clavando las uñas en las grietas del asfalto, sintiendo que sus articulaciones crujían bajo el peso. Mystique forzó el cuello para mirar hacia la entrada del callejón. El niño seguía allí, con los puños apretados y una expresión de puro shock. «Es de él», pensó Mystique, asombrada mientras luchaba por respirar. «Es un mutante. Está despertando su poder por el trauma del momento». Peter, libre de la presión de Sapo, levantó la cabeza con dificultad. Vio a los 2 villanos sometidos en el suelo y entendió el peligro que corría el pequeño si se quedaba ahí cuando esa fuerza cediera. Usando los codos y arrastrando su pierna rota, comenzó a gatear hacia el niño. «Vete, corre. Consiguió articular Peter, con la voz ahogada por la sangre. «Tienes que irte lejos de aquí. ¿Dónde está tu madre? Búscala, huye. ! Al escuchar la pregunta sobre su madre, el rostro del niño se descompuso. Los puños del pequeño se abrieron y la rigidez de su cuerpo desapareció, siendo reemplazada por un sollozo profundo y desgarrador. Su madre había muerto, apenas una hora antes, aplastada por los escombros del ataque inicial de la hermandad en la avenida. Al perder la concentración por el peso del dolor, la presión gravitatoria que asfixiaba a los mutantes desapareció de golpe.
Peter se quedó frío al ver la reacción del niño, comprendiendo de inmediato la tragedia, pero su cuerpo destrozado no reaccionó a tiempo para lo que vino. Mystique y Sapo se incorporaron de inmediato, jadeando por el esfuerzo. El dolor en sus cuerpos era evidente, pero la rabia de Sapo superaba cualquier fatiga. Mystique, en cambio, miró al niño con una mezcla de lástima y complejidad. Ella también había escuchado la pregunta de Spider-Man y había entendido el llanto del huérfano. Sus motivos se empañaron por un segundo. Sin embargo, Sapo actuó por puro odio y resentimiento. Furioso por la humillación, abrió la boca y disparó su lengua a toda velocidad directamente hacia el rostro del niño. Peter no lo dudó. Con el último aliento de fuerza que le quedaba, se impulsó hacia el frente y envolvió al niño con sus brazos, dándole la espalda al ataque y cubriéndolo por completo con su cuerpo. La lengua de Sapo se impactó y se pegó con fuerza en el centro de la espalda de Spider-Man. Con una sonrisa sádica, el mutante comenzó a retraer y sacudir su lengua con violencia, elevando el cuerpo de Peter en el aire y azotándolo repetidamente contra las paredes de ladrillo y el suelo del callejón. Los impactos eran secos, pero Peter no soltó al niño, absorbiendo cada golpe con su cuerpo para mantener al pequeño completamente ileso entre sus brazos. «Sapo, detente ya». «Es una orden!» exclamación de cierre, gritó Mystique, avanzando para tomar al mutante por el hombro. Sapo detuvo el balanceo, pero no lo soltó. Con un movimiento ascendente, elevó el cuerpo ensangrentado de Spider-Man a varios metros sobre el suelo, manteniendo la lengua tensa, preparándose para azotarlo una última vez con todas sus fuerzas para destrozarle la columna contra el suelo. El cuerpo de Peter colgaba inerte en el aire, protegiendo al niño que ya había quedado inconsciente por el pánico, esperando el golpe definitivo. Sapo tensó los músculos de su mandíbula, listo para descargar el cuerpo de Peter contra el suelo con la fuerza de un martinete. Pero el golpe nunca llegó. Desde el cielo del callejón, una silueta oscura descendió a una velocidad aterradora, cayendo con todo su peso directamente sobre el pavimento. El impacto de sus botas no solo agrietó el concreto, sino que cayó con precisión justo en la mitad de la lengua extendida de Sapo, aplastándola contra el suelo y apuñalándola con su katana para evitar algún movimiento. El filo, imperceptible a la velocidad que iba, cortó la carne del mutante de un solo tajo, separando el extremo que sujetaba a Peter del resto del órgano. Sapo abrió los ojos de par en par y soltó un grito de agonía que resonó en las paredes de ladrillo, ocasionando un eco que se extendió más allá del callejón. La base de su lengua se retrajo de golpe hacia su boca, salpicando el asfalto con una lluvia de sangre espesa y oscura mientras el mutante se llevaba las manos a la cara, retorciéndose del dolor. Antes de que el cuerpo de Peter y el niño cayeran desparramados contra el suelo por la pérdida de tensión, Yuta corrió hacia el frente. Con un movimiento fluido y rápido, extendió sus brazos y atrapó a su amigo en el aire, amortiguando por completo el impacto. Yuta, vistiendo su traje oscuro de vigilante y con la máscara cubriéndole el rostro, observó el estado de Peter. El traje de Spider-Man estaba reducido a jirones chamuscados, cortados y cubierto de lodo y empapado de la sangre viscosa que brotaba de sus heridas. El chico apenas respiraba, emitiendo un leve quejido ahogado bajo la tela rota. Entre sus brazos, el niño se encontraba inconsciente, pero completamente ileso gracias al cuidado de Peter. Con cuidado, Yuta depositó a ambos en el suelo, pegados a la pared del callejón. En ese microsegundo, la energía maldita de Yuta explotó a su alrededor, liberando una ráfaga de presión invisible que hizo que el aire se volviera denso y pesado. Tanto Sapo como Mystique, a pesar del dolor y el shock, sintieron esa fluctuación. Un escalofrío les recorrió por la espalda. Era una sensación de peligro, un poder masivo y hostil que, en su experiencia, solo podían comparar con la presencia de Magneto. El miedo los paralizó por un instante. No tuvieron tiempo de reaccionar. En un parpadeo, Yuta desapareció de su campo de visión. Sapo ni siquiera alcanzó a retirar las manos de su boca ensangrentada cuando el puño cerrado de Yuta se impactó de lleno en su rostro. La fuerza del golpe fue tan descomunal que empujó la cabeza del mutante directamente contra el piso, hundiendo su cabeza en el concreto y agrietando el suelo en un cráter perfecto.
Sapo quedó completamente inconsciente en el acto, con el cuerpo inerte tendido sobre el asfalto. Mystique giró la cabeza con horror. No había visto el movimiento. No hubo trayectoria, no hubo advertencia. El tipo simplemente ya estaba ahí, con el puño clavado en el cráneo de Sapo. El pánico la dominó por completo. Sabiendo que no tenía oportunidad en un combate frontal, intentó dar un paso hacia atrás, planeando escabullirse entre las sombras del callejón aprovechando la distracción. Pero, no llegó a dar el segundo paso, sin necesidad de voltear a mirarla, Yuta permaneció de espaldas mientras Mystique sentía como el aire a su alrededor se congelaba. De la nada, una masa gigantesca y deforme de energía maldita se materializó a su espalda. Dos manos enormes, pálidas y monstruosas la envolvieron desde atrás, aprisionándola en un abrazo del que era imposible escapar. Mystique levantó la vista, con el rostro desencajado por un terror visceral que nunca antes había experimentado. Ante ella se alzaba Rika en su forma completa, era enorme, con un cráneo ovalado y desprovisto de ojos, una mandíbula gigantesca repleta de dientes expuestos por la falta de labios, y un cuerpo amorfo que parecía descender desde la base del pecho hasta terminar en una cintura sin señal de piernas. Antes de que Mystique pudiera articular una palabra o intentar transformar su cuerpo para zafarse, una de las manos gigantes de Rika la levantó en vilo y la azotó de frente contra el suelo con una violencia brutal. El impacto extinguió su conciencia al instante, dejándola tirada a unos metros de Sapo, completamente fuera de combate. Lo último que la vista de Mystique captó antes de desmayarse fue la silueta de Belzebú caminando de regreso hacia Spider-Man. En el dedo anular de su mano izquierda, un anillo brillaba con un destello plateado en la oscuridad del callejón, la única cosa que parecía brillar en el lugar, que de un momento a otro, se había oscurecido sin que nadie se diese cuenta. Yuta se arrodilló junto a Peter. Al acercar la mano, escuchó un gorgoteo húmedo y constante proveniente de su pecho. La sangre estaba invadiendo sus pulmones y el ritmo de su corazón comenzaba a flaquear de forma alarmante. Yuta sabía perfectamente que aún no dominaba la técnica de maldición inversa, su compresión sobre esta era correcta, o al menos eso creía. Pero nunca, desde el incidente en el que había podido salvar a George Stacky de una muerte cruel ante el lagarto, no había podido repetir el suceso a voluntad, por lo que miró hacia atrás, buscando ayuda en su compañera. Rika, cúralo, ordenó Yuta con voz firme. La entidad espectral extendió una de sus enormes manos sobre el cuerpo destrozado del héroe. De su enorme palama pálida comenzó a emanar una luz cálida y brillante, similar a una llama blanca y pura que envolvió por completo a Peter. Instantáneamente, el sonido de los huesos rotos reacomodándose y soldándose resonó en el callejón con una serie de chasquidos secos. Los hematomas del rostro de Peter disminuyeron, el ligero corte en su nuca se cerró dejando la piel intacta y el gorgoteo en sus pulmones cesó de inmediato, permitiéndole exhalar una bocanada de aire limpio. Al ver que la respiración de Peter se normalizaba y su semblante recuperaba el color, Yuta exhaló un suspiro de alivio. Gracias, Rika. Vuelve a esconderte, dijo Yuta, y la enorme silueta de sombras se disolvió en el aire tan rápido como había aparecido. Yuta pasó el brazo de Peter sobre sus hombros, levantando su cuerpo inconsciente pero ya estable. Luego, se agachó para tomar al niño y sacarlo de esa zona de guerra, pero al extender la mano hacia él, se detuvo en seco. Durante el apuro del combate, su atención había estado centrada en eliminar la amenaza, pero ahora, a escasos centímetros del pequeño, sus ojos se abrieron de par en par bajo la máscara. Reconoció el rostro del niño. Era el mismo pequeño que había salvado junto a su madre aquel día, cuando los infectados con el suero del lagarto se salieron de control. Pero no fue el reconocimiento lo que congeló su mano en el aire. Fue su energía. Al enfocar su percepción, Yuta pudo sentir el flujo de energía maldita que emanaba del cuerpo del niño. No era la fluctuación débil, residual y casi invisible que poseían los humanos comunes de este mundo, ni tampoco se parecía a la estructura estática que había observado en los mutantes. El niño poseía una cantidad de energía maldita inmensa para su edad. No se acercaba a los niveles descomunales de su mismo, pero superaba por mucho a cualquier persona ordinaria. Lo más desconcertante era la naturaleza de esa energía.
No solo estaba concentrada en su núcleo inerte. Fluctuaba de manera radical, moviéndose a través de canales que no debería tener, con un ritmo propio, una firma de energía viva que delataba la existencia de un circuito interno latente. Como el despertar de una técnica innata. Yuta retiró la mano lentamente, con los ojos fijos en el cuerpo del niño mientras el silencio del callejón se volvía sepulcral. ¿Es un hechicero?, murmuró Yuta para sí mismo, rompiendo la tensión en un susurro. Capítulo 28. No te muevas, dije, con las marcas de ojos y colmillos de serpiente del discurso maldito de Inumaki en las comisuras de mis labios y en la parte central de mi lengua. El aire que se extendía a lo largo y ancho por donde se escuchaban mis palabras, pareció distorsionarse parcialmente mientras la orden viajaba hacia mi objetivo. Apenas las palabras llegaron a los oídos de Magneto, su cuerpo se quedó completamente inmóvil por cuestión de segundos. Las armas que apuntaban a los oficiales cayeron de golpe. Y aunque el discurso maldito pareció hacer efecto, el resultado tampoco fue el esperado. Arg, coz, arg, mierda. Mi garganta ardía, sentí cómo se desgarró por el uso del ritual, pero, también sentí como mi cuerpo se entumecía por segundos. El efecto del discurso maldito hizo efecto en Magneto, se había detenido, quedó paralizado, pero yo terminé con la garganta desgarrada. Jajaja, carajo, sabía que era fuerte, pensé que sería un intento inútil, pero me satisface saber que al menos no estamos tan desiguales. Según las reglas de este discurso, mientras más fuerte sea el objetivo, al que conjura el discurso, la orden apenas durará segundos, y el daño como efecto rebote al emisor sería descomunal. Pero, Magneto seguía inmóvil, y mi garganta solo terminó desgarrada, o sea que, no estamos tan desiguales, es superior, pero la brecha que nos separa no es tan grande como pensaba. Rika, no te materialices, pero mantente curándome constantemente, solo usaré las técnicas, eres mi as bajo la manga, no te expondré hasta que sea completamente necesario. En cuestión de milisegundos una tenue luz blanca cálida empezó a hacerse presente alrededor de mi cuello, curando el desgarro sin problemas. 3 segundos eso le tomó a Magneto liberarse de discurso maldito, eso le tomó voltear en mi dirección, dándose cuenta de mi presencia. Sus ojos enfurecidos pasaron a confusión, y luego a reconocimiento cuando me vio. Esto me intrigó un poco, pero toda distracción pasó a segundo plano cuando pude apreciar el entorno en general. Tú, eres Belcebú, ¿no es así?, preguntó Magneto, mientras mi mirada se extendía de izquierda a derecha por todo el vecindario. Hace tiempo que quería tener la oportunidad de hablar contigo, te estuve investigando un tiempo, hasta silencio. Volví a maldecir sin dejarlo terminar de hablar. Era la segunda vez que lo experimentaba, estaba seguro que el bastardo ya habrá descubierto cómo funciona el discurso maldito. Y su rostro lo decía todo, estaba enfurecido, parecía como si hubiera insultado a todos sus muertos y me hubiera meado sobre sus tumbas. Pero no podía importarme menos, mis ojos no pudieron abandonar los rostros de horror y teñidos en sangre de las decenas de cuerpos tirados por doquier. Policías, generales, hombres, ancianos, mujeres y niños, no los conocía, y la verdad, no podían importarme menos. Pero se suponía que era un vigilante. Se suponía que debía protegerlos, se supone que sería haber estado aquí. No era mi culpa, obviamente, no soy tan tonto como para pensar que de alguna manera soy responsable. Pero, la culpa es imposible de evitar, al igual que la ira, no hacia Magneto, ni hacia mí mismo, ¿pueden decirme una cosa?, pregunté. Magneto parecía confundido, el efecto del discurso maldito se volvió a disipar, y él estuvo a punto de responder, hasta que se dio cuenta de hacia dónde se dirigía mi mirada. Díganme. ¿Cómo se puede ser tan puta y jodidamente inútiles? Cíclope, Jean, Wolverine, Reed, Susan, Honey, Ben, todos, que antes vieron cómo mis palabras detuvieron a Magneto sin pelear ni batallar. Voltearon en mi dirección y escucharon atentamente mi pregunta. ¿Qué?, preguntó Cíclope, confundido. 7, son 7 contra 1, ¿cómo mierda pierden 7 contra 1, cómo mierda permiten que esto pasara? ¿Cómo carajos permitieron que esto llegara tan lejos? El grito los horrorizó a todos.
No es como si no hubieran sido conscientes de eso mismo desde el principio, pero escuchar cómo se los echan en cara era otra cosa. Malditos inútiles, inservibles de mierda, no entiendo cómo se puede ser tan estúpidos, la puta madre que los parió. Malditos insectos inservibles, detuve mis pensamientos en el acto, el mero hecho de pensar que estaba comportándome como, no quería ser así, un error, fue solo un error, no es su culpa. Pero aún así, la furia no disminuía, realmente quería encontrar un culpable, en serio quería encontrar un responsable, alguien que asimilara todo esto. Volteé hacia Magneto, su rostro incrédulo por mi descargo de ira momentáneo pasó a uno frío y de alerta hacia mí. Obviamente, el que pudiera manipularlo parcialmente con el mero habla lo puso alerta. Su rostro mostraba el pragmatismo de alguien que ya había lidiado con gritos, insultos, y demás blasfemias hacia su ser y raza, parecía estar esperando que desatara algo de mi frustración con él. Pero no pude, apenas mis ojos se fijaron en él, la ira se replegó a segundo plano. ¿Por qué me enojaría con él? Literalmente esto, es lo que es él. ¿Un genocida? ¿Un psicópata? ¿Un monstruo? No, no lo es una persona rota, dolida, alguien con tanto odio madurando desde la niñez, era de esperar que terminara así al llegar al límite. Sus acciones son el reflejo de todo lo vivido, él no decidió convertirse en esto, fue orillado a serlo. Y por desgracia los responsables, muy seguramente ya están muertos. Lástima que nunca podrán sufrir de lo que realmente ocasionaron sus actos. Nunca justificarse a alguien como él, el pasado de uno no es razón para hacer esto. Pero, a mis ojos no es un monstruo, aún así, es una persona peligrosa, la cual no puede seguir existiendo libremente por ahí, todo el daño que causa, por más que lo entienda, no lo puedo permitir. Escucha Magneto, esto tiene que acabar, ahora, entrégate, voluntariamente, y nadie más saldrá herido. Eric parecía confundido, su rostro que segundos antes parecía frívolo ahora tenía un rastro de inquietud y confusión. Él no podía verlo, mi máscara cubría todo mi rostro. Pero mi voz, pasar de un grito enardecido a una petición serena y honesta. Confundiría a cualquiera, casi parecía que me había confundido de quiénes eran los buenos y los malos. Veo que no eres tan propenso a dejarte llevar como aparentaste al inicio. Desgraciadamente para ti, no eres el primero que se dirige a mí con ese tono tan melancólico y piadoso. Parece que Charles llegó a ti mucho antes de lo que pensé. Dime, ¿nunca te has preguntado por qué tenemos que vivir en las sombras, Belcebú? ¿No estás cansado de tener que vivir con una máscara? ¿Cuánto tiempo más crees que pasará hasta que te consideren una amenaza más? ¿Cuánto crees que pasará hasta que cometas un único error que te condene a ser tratado como una amenaza para su frágil sociedad? No les debes nada, no tienes por qué ser un héroe por estas personas, ¿acaso alguno te dio las gracias? ¿Acaso alguno valora tu noble sacrificio? ¿Por qué desperdiciar todo tu enorme potencial en personas que no lo valen? ¿Por qué vivir anclado a las leyes que fueron forjadas para suprimirnos? Muchacho, posees un poder que solo puede ser interpretado por estos miserables humanos como el de un dios, una palabra, un mandato, que somete a cualquiera a seguir su orden. Sin lugar a duda es algo que nunca antes había tenido el honor de contemplar en algún otro mutante, sin duda fuiste bendecido enormemente, dicho poder debería ser utilizado para una buena causa, tú y yo, muchacho, podríamos hacerlo juntos, podríamos levantar a nuestro pueblo, ya no nos esconderíamos más, nosotros seríamos los amos, somos la siguiente etapa en la evolución humana. Este mundo nos pertenece, ¿qué dices? Ya nunca más tendrías que vivir aislado, ni oculto, nunca más tendrías que portar esa máscara, por vergüenza a lo que eres. El silencio era tenso, habían múltiples cámaras levitando cerca del perímetro, y aún se escuchaba el ruido del motor del único helicóptero que aún seguía en el aire, casualmente el de una cadena de noticias. Pero nadie habló. Las cámaras que aún seguían en vivo captaban nuestras figuras de pie, uno frente a otro, a metros de distancia, con los héroes caídos a un lado, aún bajo el agarre de las placas metálicas que ya no eran sujetas por Magneto. Todas las personas de Estados Unidos contemplaban este cara a cara, habían sido espectadores desde el inicio de la matanza, habían escuchado al tirano dictaminar el destino de personas inocentes.
Lo habían escuchado proclamar el inicio de su era, lo habían visto poner de rodillas a más de un héroe, y ahora lo veían extendiéndole la mano a uno más. La falta de respuesta no sirvió para nada más que asustar más a los espectadores, la falta del enfrentamiento esperado entre el vigilante recién llegado y el amo del magnetismo preocupó a más de uno. Esto dio lugar a la ligera sospecha de que podría estar considerando la propuesta, e incluso Magneto parecía complacido por la aparente reflexión de Belcebú. En el pasado había investigado de cerca, había indagado todo sobre Belcebú, sabía que su moral era algo más flexible que la del niño araña. Era un vigilante, había intervenido en un único incidente de alto riesgo. Y la mayoría de sus actos eran contra criminales de baja calaña, robándoles parte de sus pertenencias y sometiendo con violencia bien aplicada, pero siempre conteniéndose. En su despertar, cuando se lo había identificado como el origen de la firma de energía a escala Omega, pensó que sería una gran amenaza. Pero el poder base que presentaba a diario difería bastante de la gran escala que había liberado en su despertar, a lo que fue catalogado como escala alfa, y consideró que las firmas de ese día fueron pura casualidad o un simple error. Dejando eso de lado, aún así no era para nada débil, por eso Magneto pensó que si rasgaba un poco en esa moral, no sería muy difícil hacerme cambiar de bando rápidamente y unir una fuerza extra a su causa. Pero el silencio se cortó con el grito de uno de los X-Men más tercos que se negaba a contemplar cómo todo parecía empeorar aún más. No lo escuches, es un maníaco asesino, no lucha por nadie más que por sí mismo, deja de estar chilarado y haz algo, maldita sea. Cíclope rugió con todas sus fuerzas, sus dientes teñidos de rojo por la sangre retenida, y las venas hinchadas en su frente y cuello. Este pareció querer decir algo más, pero fue silenciado con un único movimiento de Magneto. Cerrando ligeramente el puño apretó más el agarre sobre sus ataduras y lo obligó a callarse mientras este escupía sangre. Y el silencio retomó su lugar. Hasta que Magneto, algo impaciente, trató de presionar más, pero fue interrumpido de golpe, con una voz serena y falta de mucha emoción respondí. Tienes razón, todos los presentes se sobresaltaron, incrédulos por lo que escuchaban, creyendo por un segundo que lo que escuchaban era mentira, se retorcieron sobre sus ataduras. Las miradas incrédulas de los Cuatro Fantásticos, los horrorizados Jean y Scott, y el enfurecido Logan, todos y cada uno consternado por lo que acababan de escuchar. Y todas las personas que escuchaban y veían lo sucedido desde la comodidad de sus casas, a través de las cámaras suspendidas que captaban todo, veían como uno de sus héroes cambiaba de bando tan fácilmente. Pero esa ira, miedo, e incredulidad, no terminaron de asentarse cuando continué, pero te equivocas, Magneto, estaba confundido, claramente había escuchado decir que tenía razón, y ahora se contradecía a sí mismo. Tienes razón, en que somos la evolución de la humanidad, aunque no soy mutante, soy humano, y mis poderes me ayudaron a alcanzar un nivel superior al de un humano normal. Pero eso no me quita lo humano, y mucho menos me hace olvidar quién fui, y de dónde vengo. Una vez más se hizo el silencio. Magneto parecía ofendido, sintió que mis palabras solo se contradecían entre sí y que al final no llegaba a nada. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué a mis huevos se le antojaron? No tengo por qué darte explicaciones, cabrón. Y con respecto a esto dije señalando mi máscara. No la uso por vergüenza, esta es mi única forma de proteger a las pocas personas que me importan en este mundo y mantener la normalidad en mi vida. Nunca fue por mí, sino por los que realmente protejo detrás de la máscara. Los rostros de mis amigos se hicieron presentes, Peter, Ned, Gwen, Liz, MJ, Marcus, Felicia. En algún momento, pensé en quitarme la máscara, pensaba que no importaba, porque no tenía a nadie. Pero eso pronto cambió, nunca podría haber pensado que conseguiría amigos así. No puedo negar el hecho de que los mutantes, o personas como yo en mi caso, en algún momento, al pasar los años terminaremos reemplazando al hombre promedio. Pero eso no nos da el derecho de considerarnos superiores, al fin de cuentas, aún somos humanos, ni tú ni yo estamos exentos de pagar por nuestros crímenes, y tú, ya has cruzado una línea, maldito cabrón despiadado. La postura de Magneto se puso seria, y su semblante cambió. ¿Dijiste que no estamos exentos de pagar por nuestros crímenes? ¿Entonces?
¿Quién pagará por la muerte injustificada de todos mis hermanos y hermanas mutantes que murieron, enjaulados como animales? ¿Qué hay de los que mataron a mis hijos, después de ser utilizados como ratas de laboratorio? Su voz, se escuchaba quebradiza, y una lágrima traicionera recorrió a su mejilla. ¿Por qué somos nosotros los únicos en pagar por nuestros crímenes, mientras quienes nos matan, secuestran y enjaulan siguen libres sin pagar pena alguna? La revelación me impactó demasiado fuerte. ¿A qué hijos se refería? No podía tratarse de los gemelos Maximoff, ¿verdad? Aún era muy pronto. Creo que en alguna otra película Magneto había tenido otra hija, pero era una, y acaba de mencionar, mis hijos, más de uno, no pueden ser ellos, no tendría sentido. ¿Será que está confundido? Tal vez cree que algo les pasó. Si no, ¿por qué los menciona? ¿Es por eso que ocasionó todo esto? No pareciera que el ataque estuviera premeditado. Eso explicaría por qué llegó tan lejos, si sé de lo que es capaz, pero creo que podría contar con los dedos de una mano en la que involucró a niños inocentes en sus atentados. Fue ese momento que me tomó responder a su acusación lo que colmó su escasa paciencia. Los responsables de todo ese sufrimiento, nunca pagaron por sus crímenes, así que no me pidas, ni trates de insinuar que yo debería pagar por los míos. Reclamó, y no pasó un segundo cuando sentí como me tiraban de los pies. Había utilizado las joyas y pequeñas cadenas metálicas casi imperceptibles para sujetarse a mis pies, aprovechando la distracción de su diatriba. Rápidamente traté de soltarme de ellas, pero Magneto fue más rápido, y con un movimiento me levantó de piernas arriba para luego azotarme contra una pared de hormigón medio caída. El impacto me hizo gruñir por el dolor en la espalda. Despejé mi mente de todos mis planteamientos anteriores, y me concentré en una cosa. 2 minutos, 37 segundos, ese era el tiempo que me quedaba, aproveché el polvo esparcido por el derrumbe de la estructura para camuflarme, no me quedaba mucho tiempo, casi nada de hecho. Y sin embargo trabajaría con lo que tengo. De inmediato tomé un mechón de pelo de mi nuca y estiré con fuerza, arrancándolo en el acto, la técnica de Druflakdawaya. Esta trazaba un pseudo dominio a través de la trayectoria de sus shikigamis. Arrojé mis mechones al aire, e inmediatamente estos pasaron por una transfiguración completa y se expandieron al grado de formar las cabezas de Rika con las alas de murciélago. Estas no tardaron en salir de la cortina de humo en dirección a Magneto mientras mi cuerpo era nuevamente cubierto por una ligera capa de RCT proveniente de Rika que aún permanecía oculta. Con Magneto. Las charlas habían terminado, pensé que habría al menos una mínima oportunidad de que no seas igual a él, pero estaba equivocado, solo los ingenuos moralistas como tú y Javier, son los únicos que podrían decir cosas así, ¿por qué le tendría que someterme ante la justicia de personas que tarde o temprano terminarán matándome? Mi mirada se dirigió a los escombros caídos del edificio, preparé unas de las vigas metálicas en espiral para asaltar el lugar donde había caído el vigilante. Estaba esperando un mínimo movimiento, algo visible entre esa nube de polvo para poder acabar con esto rápido y retirarme. Stryker se había ido, el transportador se lo había llevado, no sabía a dónde, pero si algo era seguro es que él no sería tan tonto como para probar suerte quedándose cerca. Ya tendría mi venganza, estos falsos héroes ya tuvieron un golpe de realidad, mi realidad, el mundo contempló cuál es la fuerza de la raza superior. Este día, ya sea que haya conseguido llegar a Stryker o no, marcaría una diferencia, en todo el mundo. Aunque mis acciones fueron precipitadas, y parte de mis aliados terminaron capturados. Siempre habrá un mañana para liberarlos, por lo que no era una gran preocupación para mí. Ahora solo tenía que encargarme que este otro intento de héroe no pudiera seguirme. Y antes de lanzar a su dirección las vigas metálicas. De los escombros y ocultos por la tapadera de polvo y humo salieron 5 criaturas voladoras, parecían cabezas deformes con dientes expuestos. A los que les pegaron alas de murciélagos para poder volar como unos. ¿Pero qué? Pregunté sorprendido cuando vi cómo éstas se dirigieron hacia mí volando con rapidez. Con Yuta. Mis shikigamis se abalanzaron contra Magneto, pronto se encontraron rodeándolo, pero este último se elevó hacia el cielo para evitar el contacto, mientras les enviaba puras metálicas.
Una pequeña sonrisa se marcó en la comisura de mis labios, sabía que estos, sin importar cuánto daño les infligiera Magneto, no podría matarlos. Los Shikigamis cuentan con la misma mecánica que los espíritus malditos, solo una maldición exorciza a otra. Puedes atacar tanto como quieras, pero no tienes forma de acabar con ellos, pensé mientras tomaba carrera en dirección a un edificio cercano para ganar altura. Pero poco duró mi confianza, al ver como una de las púas metálicas que Magneto envió a mis Shikigamis lo terminó atravesando y eliminándolo, dejando pequeñas cenizas dispersándose en el aire. ¡Pero qué mierda! Grité, más que sorprendido, otra cosa que era diferente a las leyes naturales del Jujutsu y la energía maldita. Esta era la mayor parte de mi confianza, creí que como no existían hechiceros, hasta ahora, nadie podría ni eliminar a mis Shikigamis, y mucho menos a Rika. Y sin embargo, uno de mis Shikigamis había sido eliminado, ni siquiera por un hechicero, esas púas metálicas no tenían ni la más mínima pizca de maldición. Prácticamente lo eliminó con materia simple y sin maldecir. Dejé de lado temporalmente mi incredulidad y comandé mis Shikigamis a volar por sobre Magneto sin exponerse tanto. Magneto pareció darse cuenta de mi sorpresa, además de escucharme gritar, automáticamente arremetió con más púas metálicas hacia el resto de mis Shikigamis. Quieto. Usé el discurso maldito nuevamente. Magneto trató de taparse los oídos para evitar escucharme. Pero al menos eso no funcionó. Ya que pude ver cómo se ponía rígido. Y aproveché esos segundos para mandar a volar a mis Shikigamis por un perímetro de 30 metros alrededor de Magneto, en una cúpula circular, cortando toda ruta de escape. Cuando Magneto logró superar el efecto del discurso maldito, trató de tomar distancia mientras arrojaba un gran pedazo de escombro enrollado en alambres. Pero, antes de poder golpearme, a menos de 15 metros de donde me encontraba, el pedazo de escombro terminó siendo rebanado por algo invisible. Y Magneto lo vio, sus ojos se abrieron de par en par mientras seguía alejándose, pero fue cuando pasó por esos 30 metros de perímetro trazado por mis Shikigamis, que pasó. Arg, ¿pero qué? Gruñó Magneto, cuando su espalda, pecho, brazos y piernas, terminaron siendo rebanados de la nada. Las heridas ocasionadas no fueron muy profundas, sangraba, aunque no mucho, pero sí lo suficiente como para ser una preocupación. Tú, maldito seas. Gruñó Magneto mientras me miraba con odio en sus ojos. Al haber recorrido una trayectoria orbital continua, el pseudo dominio ya se había disipado. Pero aún me quedaban Shikigamis intactos. Estos seguían tratando un pseudo dominio alrededor de nosotros, tanto en tierra como en aire. Quería evitar que este se alejara demasiado, estaba priorizando atraparlo ahora. Darle tiempo para recuperarse y volver por venganza no era para nada favorable, sobre todo porque sé lo rencoroso que puede llegar a ser este tipo. Así que me aseguraría de limitar nuestro espacio lo mayormente posible. Parecía estar mucho más precavido ahora mientras recuperaba el aliento, y yo me mantenía delante de él, desviando su atención de mis Shikigamis. Y cuando el área ya había sido completamente cubierta me abalancé hacia él. Mis Shikigamis me respaldaban a cada lado y delante posicionándose frente a Magneto para distraerlo. El metal volaba por doquier, en un mal movimiento cuando estuve por ser empalado en la pierna por una punta afilada, pero otro Shikigami me empujó ligeramente, evitando que fuera herido. Ya había perdido 2 Shikigamis, ahora apenas tenía 3 más que no hacían más que ser una molestia a la vista de Magneto, y aproveché eso para acercarme lo suficiente. Salté del tejado de un edificio para conectar un único golpe directo en el pecho de Magneto, mientras giraba para que el impulso lo mandara hacia el suelo. Al caer, escupió una bocanada de sangre cuando impactó contra el suelo. Estaba dispuesto a terminar esto, ahora estaba completamente debilitado. Un último discurso maldito debería de afectarlo completamente. Y cuando quise terminar con esto con un simple, duérmete. Gra. Koz, hijo de, Ark. 2 vástagos de metal enrollado se clavaron desde mi espalda saliendo por mi estómago. En el instante caí al suelo cerca de Magneto, mientras trataba de levantarse levantó una mano haciéndome volar hacia arriba, para nuevamente dejarme caer.
Mis Shikigamis trataron de marcar una trayectoria alrededor de Magneto, pero estos no pudieron acercarse, ya que Magneto había logrado levantar nuevamente su escudo magnético. Magneto aprovechó esto para volver a crear las púas metálicas para eliminarlos, cosa que logró con facilidad, ya que, al no estar concentrado en sus movimientos, estos no contaban con la mejor sincronización. Al ser eliminados, las cenizas se esparcieron dejándome expuesto nuevamente, uno solo había logrado librarse, y antes de que volviera a tocar el suelo, lo alejé del lugar, tenía que mantener el perímetro cerrado con el pseudo dominio. Cuando choqué contra el suelo nuevamente quedé parcialmente inconsciente, mi cabeza había chocado con fuerza contra el suelo, fue gracias a mi refuerzo físico que apenas había logrado saturar el impacto. Tenía toda mi concentración en mis heridas, evitando lo más posible el sangrado, pero, una vez más en el suelo, sentí como dicho metal se retorcía tratando de salir de mí. ¡Arg! ¡Ah! Grité de dolor cuando sentí como el metal era intencionalmente removido lo más lentamente posible. Magneto estaba de pie, tenía los ojos teñidos en sangre. Sus heridas no dejaban de sangrar, efectivamente, a pesar de no haberlo rebañado por completo como esperaba. Todos los golpes y contusiones estas se habían abierto aún más, por lo que se notaba aún más cansado y pálido. Pero yo no estaba mucho mejor, la sangre se filtraba de las dos heridas perforadas en mi estómago, mi chaqueta blanca se teñía de rojo, y noté como mi visión se había ampliado del lado derecho. Mi máscara, la parte superior derecha se había roto, y pronto el resto de ella le seguiría. Traté de levantarme, tomar distancia y pensar mejor en mi próximo movimiento. Pero ni siquiera me puse de pie cuando los mismos vástagos metálicos se anudaron en mis muñecas y sujetándose al suelo. Mi herida aún estaba sangrando, y sin la presión de mis manos cubriéndola esta sangraba aún más, el dolor y la pérdida constante de sangre me habían puesto a la par con la palidez que reflejaba Magneto. Y ahora, estaba a su merced, no solo mis muñecas habían sido inmovilizadas, mis tobillos y cuello terminaron igualmente sujetados por más tiras entrelazadas de tirantes metálicos. Pronto hasta la respiración me faltaba, iba a usar el discurso maldito, pero Magneto lo notó, vio las marcas de colmillos y ojos de serpiente marcarse en mi boca. Una chapa metálica afilada se adhirió en ella evitándome hablar. Y ahora sí el pánico terminó tocando mi puerta. Belcebú, realmente fuiste, una maldita piedra en mi zapato. Se quejó Magneto, miraba a los alrededores, parecía estar buscando al último de mis Shikigamis. Pero pronto lo dejó de lado, variedad de las cámaras utilizadas al inicio para transmitir lo sucedido habían sido destruidas en nuestra pelea, pero aún quedaban algunas, y Magneto las notó. Estas fueron levantadas por él, saliendo de los escombros bajo los que estaban tiradas, y con movimientos fluidos empezaron a rodearme, captando cada ángulo que podían. Y con un último susurro perfectamente audible, Magneto dictaminó, una vez más. El último, sacrificio. Pronto de todos lados empezaron a acumularse una gran variedad de piezas metálicas, estas empezaron a comprimirse y enrollarse sobre sí mismas, convirtiéndolas en una única forma circular. Esta fluctuaba sobre sí, mientras más materia metálica se le unía, hasta que pronto terminó formando una única esfera, de al menos 5 metros de diámetro, una esfera perfecta de puro metal condensado y comprimido en 5 metros de diámetro. Una vez más, esta distorsionó su forma con un ligero movimiento de dedos de parte de Magneto, tomando una forma puntiaguda, que pronto comenzó a girar como un taladro. Cuando alcanzó su máxima velocidad, Magneto levantó su mano, extendiendo 2 dedos hacia adelante, apuntándome con ellos. El último de todos. Susurró una vez más, antes de soltar el constructo metálico en mi dirección a toda velocidad. Y, aún con la cabeza agacha y la plancha metálica cubriéndome la boca, dije para mí mismo. Sal, rica. Rauk. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el vídeo.
Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.